Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Padre eterno, le damos gracias por su palabra en esta mañana, porque de cierto es su palabra la cual trae el ánimo, la esperanza, la confianza y la valentía, eterno Dios. Y le damos gracias por su Santo Espíritu, bendito Padre, que sigue fortaleciendo nuestras vidas, eterno Dios. Así como buscamos de usted, Padre, así recibamos de usted, eterno Dios Todopoderoso. Y yo le ruego una vez más en esta mañana que de cierto siga tocando nuestros corazones, eterno Padre, y siga llevando a cabo las transformaciones cuales son menesteres en cada uno de nosotros, eterno Dios. Le damos gracias porque de cierto día tras día usted nos muestra de su gracia, de su misericordia, de su amor y de compasión, bendito Dios. Y le ruego que por medio de su palabra una vez más en esta mañana, de cierto usted siga abriendo los ojos de uno espirituales, Dios mío, y siga tocando en nuestros corazones, que si el corazón de cierto Padre, aun por cual necesidad, eterno Dios, por cual evento, Dios mío, de su vida se haya endurecido, eterno Padre, yo le ruego que su palabra las avise una vez más en esta hora, para que de cierto podamos recibir de usted lo que usted ha propuesto en nuestras vidas individualmente en esta hora. Aleluya. Su eterno Dios, le damos gracias y una vez más declaramos que de cierto, Padre, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Le han titulado este mensaje, hermanos: ¿por qué sufrió Jesús? Pues yo creo que como cristianos, hermanos, que ya tenemos tiempo de proclamar ser cristianos, yo creo que ya debemos de saber nosotros por qué sufrió Jesucristo. Pero yo creo que también, hermanos, sabiendo estas cosas nosotros, yo creo que en ocasiones también se nos olvida porque Él sufrió por nosotros. Y cuando se nos olvida por qué Jesucristo sufrió por nosotros, hermanos, I think en ese es el tiempo cuando en ocasiones tenemos la tentación de descarriarnos del camino en cual Dios nos ha puesto y ir en otro camino que no es agradable para uno y menos para Dios, hermano. Aquí el autor de Hebreos nos habla, hermanos, y yo le animo que lea este capítulo. Tiene muchas bonitas palabras que decir, hermano, de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y de cierto es algo que le puede traer ánimo a su corazón, especialmente cuando uno, hermano, se siente oprimido, deprimido o desanimado, porque es la palabra de Dios lo que lo va a animar a uno, hermano. No hay nada en este mundo, hermano, nada. Ninguna medicina, ningún líquido, hermano, que pueda animar el corazón del hombre como la palabra de Dios, hermano. No, muchas veces podríamos decir, por eso que no le comprendo lo que dice, hermano, por eso tenemos el Espíritu Santo para que nos ayude. Y si no llegamos a comprender, no hay problema, hermano, porque como quiera Dios obra en nuestras vidas, hermano, y al tiempo llegamos a conocer lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Y entiéndame cuando le digo, Dios nos habla a cada uno de nosotros corporalmente o individualmente, hermano. Individualmente es esa relación personal que tenemos con nuestro Creador, hermano. Pero de cierto la pregunta, ¿por qué sufrió Jesús y por qué murió por la humanidad, hermano? Sabemos que Él no tenía ninguna necesidad por verlo hecho, hermano.
Y de cierto viene siendo una pregunta muy importante que nosotros como cristianos siempre debemos de considerar, especialmente si no entendemos el precio, hermano, que se pagó por cada uno de nosotros. En ocasiones podemos ver la muerte de Jesucristo, que un hombre nomás colgado en una cruz y un hombre que yo no parece que acaba de salir del salón de belleza, hermano, con el pelo todo arreglado y una gotita aquí nomás de sangre. Hermano, esto no es el verdadero Jesucristo. El verdadero Jesucristo que murió en esa cruz estaba derrotado, rompido, su cuerpo estaba, hermano. Fue torturado por usted, fue torturado por mí, hermano. ¿Por qué? Por el amor que Dios tiene por nosotros, hermano. De cierto, hemos hecho la pregunta en ocasiones: ¿entregaría usted a su hijo, hermano? Hermana, por vil pecadores, para un asesino o por una persona malvada, ¿le entregaría a su hijo por eso? Yo de cierto le garantizo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso, pero Dios en su grande amor entregó su hijo, hermano. Y nosotros pues lo adoramos y lo respetamos, hermano. De cierto, no, en ocasiones hemos escuchado, y yo creo que usted también lo ha escuchado, hermano, a personas decir: ¿me ama Dios? Especialmente cuando uno está pasando por problemas en su vida, siempre se levanta esa pregunta y sale esa pregunta: ¿me verdaderamente me ama Dios a mí? Sabiendo lo que Jesucristo hizo por nosotros, debería ser la respuesta de esta pregunta, hermanos. En otras palabras, uno nunca debe de cuestionar como hijos de Dios: ¿me ama Dios? Porque uno para este punto de su vida, hermano, y su entrega a Jesucristo, hermano, ya debe de conocer que Dios lo ama. Si no fuera hecho por Dios, hermano, ni usted ni yo tuviéramos salvación ahorita. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que fue nuestro Padre Celestial el que fijó sus ojos en cada uno de nosotros, y Él fue el que nos encaminó a la presencia de Jesucristo, hermano. Nosotros no vinimos a Cristo porque nosotros queríamos venir. Éramos religiosos, éramos pecaminosos, hermanos. Estábamos perdidos, viviendo en la oscuridad. Pero Dios penetró la oscuridad como siempre lo hace y nos arrimó a su Hijo amado, hermano. Entonces, es cierto, nunca, yo creo que en la boca del cristiano debe salir la palabra: me ama Dios. Porque yo creo que viene siendo una insulta a Dios, hermano. Verdaderamente uno está insultando a Dios. Es como diciéndole: me ama, sin saber que entregó su hijo, hermano, para que uno no fuera al infierno, para que uno estuviera libre, hermano, de la muerte. Pero bueno, si Dios no hubiera amado a su creación y a su pueblo, hermano, nunca habría enviado a su Hijo Jesucristo a sufrir y morir por la humanidad. Esa es la respuesta, hermano. Pero ¿cree usted que vamos a comprender estas palabras? Bueno, ocasiones sí, en ocasiones no, hermano. Pero sin embargo, Dios en su infinito amor por nosotros envió a su Hijo a sufrir, morir una cruel muerte en la cruz, hermano. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos libertad, para que usted y yo, nuestros pecados fueran perdonados, para que usted y yo fuéramos lavados con esa sangre poderosa, preciosa que Jesucristo derramó en la cruz de Calvario, hermano. Usted y yo somos libres en este día por la causa de Jesucristo. Usted y yo somos libres de todo pecado por la sangre de Jesucristo, hermano. Eso es cierto. Sabemos por qué Jesucristo sufrió por cada uno de nosotros, y sabemos también por qué Él murió, hermano. Porque si Él no hubiera muerto como debía de morir, hermano, ni usted ni yo tuviéramos esperanza en este día. Y de cierto le digo que lo que le estuviera predicando ahorita del Evangelio no tuviera ningún significante en nuestras vidas, hermano.
Veamos en esta escritura, hermano, que hemos leído, el autor nos muestra las 3 razones por las cuales Cristo sufrió y finalmente murió por nosotros, hermano. ¿Usted quiere saber más de Dios? Y ya lo sabemos, hermano. ¿Cómo podemos encontrar a saber más de Dios? Es leer la palabra de Dios. En vez de nomás tener la Biblia ahí sentada, hermano, en el escritorio o en la mesa o abierta allí, que diciendo esto me va a proteger, hermano. Aún lo que debe de ser uno es nomás tenerla abierta, pero leerle y decir qué es lo que Dios tiene que decir para mi vida en este día. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir para mi vida? No nomás este día, pero mañana y pasado y pasado. ¿Qué dice Dios de mi futuro? Y tampoco no es adivinación, hermano, sino que viene siendo la sagrada palabra de Dios que le habla al corazón del hombre y que busca que el corazón del hombre sea transformado. Pero de cierto, pero si nosotros no buscamos de Dios en su palabra, hermano, de cierto vamos a llevar con nosotros un vacío, o vamos a llevar una desesperanza, o vamos a llevar un desánimo, o vamos a llevar, hermano, lo que sea en nuestra vida que no es bueno para nosotros, hermano. Pero de cierto Jesucristo sufrió para identificarse con la humanidad, hermano. Él se identificó con nosotros, hermano. Era pura carne y era puro hueso, hermano. Pero era divino también. El Señor dejó de su gloria, vino en carne y experimentó los mismos sufrimientos que nosotros experimentamos, hermano, en nuestra vida. Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénico del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que nunca se nos olvide, hermano. Y no, muchas veces es interesante porque la Biblia siempre, hermano, aunque Cristo estaba hablando con personas hace más de 2000 años, hermano, de lo que está escrito en los evangelios, hermano, esas mismas palabras deben de resonar en nosotros, hermano. Y de cierto, si le pone atención, sí resuenan en uno, hermano. Porque es como cuando le dijo al fariseo, hermano, que el fariseo se estaba quejando de la mujer, que había venido y había gastado un frasco de aceite, y aún le dijo, si nomás supiera qué tipo de mujer es esta, pues de cierto, probablemente era una ramera, hermano. Y aún dice, si este verdaderamente era un profeta, era de Dios, él supiera quién es esta mujer. Y Cristo le dijo, yo sé. Pero aún lo importante de esa conversación que Cristo tuvo con él, le dio una ilustración, él le dijo, había 2 personas que le debían a su patrón, le debían mucho dinero, y aún uno le debía bastante, al otro le debía poquito. ¿Con cuál tú crees que le va a amar más? Pues de cierto, el fariseo le respondió, le dijo, pues al que le ha perdonado más. Y nosotros somos iguales. ¿Aló? Por eso le digo, lea la palabra de Dios y se dará cuenta que Dios nos está hablando a nosotros igualmente, hermano. ¿Cuánto tú amas a Jesús? ¿Cuánto tú lo amas, hermano? ¿Lo amas poquito porque tú piensas que has sido una buena persona, nunca has pecado, no has matado, no has hecho nada malo? O eres como yo, que le das gracias a Dios por todas las cosas pecaminosas que uno cometió, hermano, y de cierto no somos dignos de ese perdón de Dios. Y en tu corazón llevas ese agradecimiento porque tú sabes cuánto Dios te ha perdonado. Y cuando tú reconoces cuánto Dios te ha perdonado, hermano, porque en el principio yo pensaba que era como la mayoría de estos cristianos, hermanos, que existen. Yo no hice nada malo, hombre, yo era bueno. A mí sí, hacía esto y lo otro, whatever, pero a mí no es nada para qué, quejarte. Hasta que no comenzó Dios revelando, hermano, la verdad. Porque yo le dije, pues yo no tengo testimonio, yo era bueno. Y al pasar el tiempo Dios comenzó a revelar todo de mi vida. Y sí, hermano, sí. Uno no sabe cuánto verdaderamente Dios ha hecho por uno.
ese es el tipo de amor que vamos a tener por Él. Y vamos a vivir en sin pecado o en pecado. Porque pensamos que, hey, yo no era una mala persona, pero hermano, cuando tú te llegas a dar cuenta que tan pecaminoso eras en tu vida, hermano, que Dios te abre tus ojos, hermano, y te hace ver la verdad de tu vida, entonces vas a ser como esta mujer. No vas a ser pecador, vas a ser como esta mujer que vas a tener lleno de agradecimiento, hermano. Tu corazón estará lleno de agradecimiento, tu corazón estará lleno de este grande amor por Dios, porque tú sabes de dónde te has sacado, hermano. Pero cuando tenemos esa actitud que pensamos, ay, yo no era como aquel que es bien pecador, yo no soy como aquel, ay, no, hombre, yo soy una buena persona, por eso Dios me salvó. Dios no te salvó porque era bueno, Dios te salvó porque ibas al infierno. No nos salvó Dios porque éramos buenos, hermano. Si éramos buenos no hubiera necesidad de la salvación. Dios nos trajo salvación porque sabía que si nosotros no nos arrepentíamos, hermano, no íbamos a entrar al cielo. Y si Jesús tuvo que tomar la forma, hermano, de la naturaleza humana, la misma naturaleza que pecó, para hacer el sacrificio necesario para uno. Aún Él no podía tomar la forma de un ángel, hermano, porque los ángeles no han pecado. El hombre fue el que pecó y fue el hombre el que tenía que rescatar al hombre de su pecado, hermanos. Jesús tomó nuestra naturaleza en unión con su naturaleza divina y se hizo real y verdaderamente hombre. Isaías 53:3 nos dice, hermano, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, hermano. Todo lo que aconteció en la vida de Jesucristo era por el amor que Él tenía por nosotros. Él sufrió, Él murió para que usted y yo tuviéramos la oportunidad, hermano, de un día abrir la boca y decir: Padre que estás en los cielos, Dios mío, perdona todos mis pecados que yo he cometido contra ti, el cielo. Porque si Cristo no hubiera sufrido, si Cristo no hubiera morido, hermano, de cierto no hubiera ninguna razón por qué nosotros declarar que Dios nos perdone nuestros pecados, hermano. Jesús sufrió y murió para destruir el poder de la muerte, hermano. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, hermano. Romanos 5:14 nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. De cierto, Jesucristo, hermano, venció la muerte mediante su muerte y su resurrección. Primera de Juan 3:8 nos dice, hermano, el que hace pecado, óigale bien, hermano. Porque muchas veces esta palabra de Dios que leemos como que nos pasa por arriba de la cabeza, hermano. Como que entra por un oído y sale por el otro, hermano. Como que rebota del corazón porque la puerta está cerrada y como que dice la verdad: no me molestes ahorita. Pero oiga lo que dice el amado en primera de Juan capítulo 3 versículo 8, dice: el que hace pecado. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la palabra de Dios. Porque muchas veces: ay, no me gustan esos predicadores porque son bien malos y no hablan puras cosas malas. Pues hermano, entonces no le cae Jesucristo tampoco, porque Él es el que está hablando. Nosotros somos nada más que un vocero, hermano. El que hace pecado es ¿de quién? Del diablo, hermano. Ay. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo.
Como hijos de Dios, nosotros tenemos esa autoridad, nosotros tenemos ese poder para derribar, hermano, el poder del enemigo. Para vivir una vida en victoria delante del Dios Todopoderoso. Pero más que todo, para vivir libre del pecado. Para vencer las tentaciones, hermano, que se levantan contra uno. De cierto, Cristo desarmó al enemigo y lo convirtió en un espectáculo, hermano. Aún en Colosenses 2:15 nos dice, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, trompando de ellos en sí mismo, hermano. Por eso murió Jesucristo, hermano, para darnos victoria a nosotros en esta vida que estamos viviendo hoy. Jesús ahora tiene las llaves de la muerte y del infierno, hermano, porque derrotó el poder que Satanás tenía. De cierto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 nos dice, y el que vive, porque Cristo respondió, dijo, yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En otras palabras, es eterno. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Todo aquel que resulta en el infierno, hermano, no es porque Dios le abrió la puerta, sino que Dios mantiene la puerta cerrada, pero es porque lo negaron. ¿Cómo lo negamos? Pues yo no lo necesito, yo estoy bien, yo tengo mi religión, yo estoy bien. Así no estamos negando a Dios, hermano, así estamos negando a Jesucristo en nuestras vidas, hermano. Y de cierto, cuando lo negamos, porque pensamos que tenemos algo más superior que Él, perdemos, hermano. No habrá vida eterna para nosotros en esa ocasión. Y la tercera, Jesús sufrió y se convirtió en nuestro sumo sacerdote intercedor, hermano. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Él es el que está intercediendo por usted y por mí. Él es, hermano. Y cuando se levanta el diablo, que nosotros le fallamos a Dios, Él es el que se levanta y dice, yo morí por ese varón, yo morí por esa mujer, yo morí, yo derramé mi sangre por ellos y yo los he perdonado. Él es el que nos defiende, hermano. Él es el que dice, este entrará o este no entrará a la presencia del Altísimo, hermano. Y como nuestro sumo sacerdote Jesús, mediante su muerte, expió nuestros pecados, hermano. Si Cristo no hubiera morido, si Cristo no hubiera derramado de su sangre, usted y yo todavía ahorita estuviéramos viviendo en pecado. Y nuestro destino ahorita no fuera, hermano, para el cielo. Nuestro destino sería, al fin de que se pase todo, el lago de fuego, hermano. Temporalmente en el infierno, este lugar de tormentas, hermano. Yo sé que hay aquellos que no creen que hay un infierno, hermano. Y si creen que hay un infierno, que es nomás para el diablo. Déjeme decirle, en el principio, el infierno era designado para los demonios, hermano. El lago de fuego era nomás para los demonios. Pero como Dios nos ha dado ese libre albedrío y nosotros hemos sido rebeldes, nosotros hemos sido pecaminosos y nosotros hemos negado a Dios en nuestras vidas, hermano. Lo rechazamos. Bueno, todo ese alma, todo ese ser humano, hermano, será aún puesto temporalmente cuando muere antes de Cristo, hermano, ahí en ese lugar de tormenta llamado el infierno. Y luego después, hermano, al fin de todo esto que se pase, porque tiene que pasar otras cositas más. Esos 7 años tienen que pasar, no se escapan, hermano. Entonces, al fin de esos 1000 años, hermano, ahí el resto de la humanidad que fueron malvados, que nunca quisieron reconocer a Cristo como Salvador, nunca quisieron vivir una vida justa delante de Dios, hermano, sean pobres, sean ricos, hermano, aún, hermano, depende de qué tipo de persona, sea grande, sea pequeño, todos esos serán lanzados al lago de fuego, hermano. ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno. Y si cuando Dios juzga, hermano, Él nunca se equivoca.
Nosotros nos equivocamos, ¿ok? Pero cuando Dios juzga, Él nunca se equivoca, hermano. Porque Él conoce todo de cada uno de nosotros. Él conoce, y te lo digo una vez más, Él conoce todos los íntimos pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, que existen en uno, los que son buenos pensamientos y los que son malos pensamientos. Todos los conoce, hermano. Cuando Dios hace decisiones, hermano, no es porque es injusto, sino es porque nosotros somos injustos. Cuando el Señor derramó su sangre en la cruz, hermano, no solo cubrió nuestros pecados, sino que los borró por completo de nuestras vidas. Si en aquel tiempo, hermano, aún cuando la gente de Dios hacía estos holocaustos, hermano, estos sacrificios, aún el pecado del hombre era nomás cubierto con la sangre de becerros y de ovejas y de chivos, hermano. Era nomás cubierto, no era desborrado, hermano. Pero con lo que hizo Jesucristo, los pecados que usted y yo hemos cometido en el pasado, cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos, hermano. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados, hermano. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y lo hacemos sinceramente, hermano, no como que ojalá, no, hermano. Cuando sinceramente de lo más profundo del corazón de uno reconoce que ha pecado contra el Altísimo, hermano, y uno verdaderamente dice, perdóname, Dios lo perdona, hermano. Y no estaba platicando con uno de mis hijos de ayer, cuando estábamos almorzando, hermano, y con mi nuera también, y entonces le estaba diciendo cómo cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, hermano, yo creo que todos somos iguales, ¿verdad? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, yo no pensaba, yo sabía que traía un vacío en mi vida, ¿verdad? Y andaba buscando algo para llenar ese vacío en mi vida, y Cristo vino a mí y por medio de una amiga que te conocía, hermano, pero yo la rechazaba y yo le decía, yo tengo mi religión, yo no necesito a Cristo, yo vete, pero Dios, yo creo, quién sabe qué le pudo Dios, pero era terca, hermano. Y le doy gracias a Dios que era terca. ¿Ok? Sí. Yo le doy gracias a Dios que fue terca esta amiga, hermano, esta vecina de nosotros, que era terca, y yo le doy gracias a Dios. Porque en esa tercadez, hermano, yo y mi esposa en aquel tiempo entregamos nuestra vida a Cristo, hermano. Y comenzamos a ir a una iglesia cristiana, hermano, carismática. Y me acuerdo hace 2 semanas después de que había entregado mi vida a Cristo, hermano, estaba sentado en esta congregación de 1,200 personas, hermano. Era una iglesia que existía aquí en McAllen. Y estaba sentado ahí, hermano, y el predicador comenzó a predicar, y actually, desde que comenzó la alabanza, hermano, y hasta que el predicador acabó de pegar, me la pasé llor, hermano. No porque era chillón, hermano, pero lloré porque yo no sé qué hizo Dios, hermano, tocó mi corazón. No tocó mi mente, no tocó mi cuerpo físico, tocó mi corazón, y cuando lo tocó, hermano, yo derramé lágrimas ahí. Quién sabe de qué estarían predicando, pero hasta el fin se acabó el servicio y yo seguí igual, hermano. Y cuando terminé, hermano, de esto, me sentí tan limpio. Por eso uno le ama a Dios profundamente, y por eso uno no le ama a Dios profundamente. Todo depende de lo que tú piensas que Dios ha hecho en tu vida. Si tú piensas que Dios nomás te ha perdonado unos 2, 3 pecaditos, hermano, que has cometido, tu amor para Él no va a ser profundo. Y esto no es para poner a nadie para abajo, pero es una realidad, porque Cristo lo ha declarado en los evangelios, hermano. En varias ocasiones Él lo comprobó tocante la gente, hermano. La gente que pensaba que era religiosa, que pensaba que, hey, yo no necesito qué.
y el amor para Dios era muy poquito. Pero los que verdaderamente, yo creo como yo, hermano, que han sido pecadores, pero pecadores, hermano, de cierto reconoces cuánto Dios te ha perdonado y por eso amas como amas, hermano. Ojalá que todos nosotros seamos así, hermano. Yo ruego que todos seamos así, que verdaderamente creemos que Dios nos ha perdonado muchos pecados. El salmista nos dijo en el Salmo 103, versículo 12, dijo: cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Las escrituras no dicen que así como el Señor sufrió siendo tentado, Él a un hermano poderoso para socorrer a los que son tentados también. Así como Cristo fue tentado, nosotros seremos tentados hasta que muéramos, hermano. Pero aún Dios tiene la llave para abrir una puerta, para que uno pueda escapar la tentación, si verdaderamente quieres escapar la tentación. Si no, la tentación te va a vencer. Lo más que tú le prestes la vista y que te claves con los ojos, pues vas a caer. Pero si tú dices, esto no es para mí, y yo sé que se ve delicioso, pero yo sé que me lleva al infierno, tú volteas la cara y tú te vas, porque Dios te ha abierto puertas, hermano. ¿Usted no me cree? 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Si el Señor sabe que somos débiles, hermano, que muy fácilmente podemos caer nosotros, pero Él, que venció la tentación, Él es el que nos puede fortalecer a nosotros para que nosotros también podamos vencer, hermano, lo que se levante contra uno. Hebreos, de la última escritura que le leo en esta mañana, Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Llegamos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, la sangre que Cristo derramó en Calvario, hermano, esa misma sangre que nos ha cubierto a nosotros, que nos ha borrado nuestros pecados, esa es la sangre poderosa que nos permite a nosotros llamar y decir: papá, Padre nuestro que estás en los cielos, vengo delante de tu trono de la gracia, no por mis buenas obras, sino por la que Jesucristo ha hecho por mí, me ha justificado delante de ustedes. Y Dios, hermano, es como hacían los reyes de aquel tiempo, extendían la varita, ¿verdad? Y Dios extiende, hermano, su varita y dice: pásale, hijo, pásale, hija. Dime qué es lo que necesitas en tu vida. Dios es bueno, hermano, con nosotros. Sabemos y entendemos que por qué el Señor Jesucristo sufrió tanto por nosotros, hermano. Y si no lo comprendemos, necesitamos leer más de la Biblia, hermano, para darnos cuenta por qué. Por su sufrimiento sabemos que Dios se preocupa por cada uno de nosotros y continuamente demostrando su amor inquebrantable por cada uno de nosotros, hermano. Y de cierto nuestra responsabilidad viene siendo, hermano, aun si podemos llamarle esta responsabilidad, ¿verdad? Es servirle fielmente hasta el fin con nuestras vidas. ¿Qué hay en la vida de uno, hermano? ¿Qué existe todavía allí? Usted sabe que Dios le ama. O debe de conocer que Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros, hermano. No murió nomás por ciertas personas, Él murió por toda la humanidad. Buenos, malos, flacos, gordos, negros, blancos, amarillos. Él murió por todos, hermano. Por todos.
¿Por qué? Porque Dios sabe lo que le espera a cada ser humano que verdaderamente lo rechaza, hermano. Y por eso Dios, ¿cómo decir? Ese vocero clamando de voz alta, hermano. Arrepiéntete. Entrégate a Jesucristo. Para que el día que Dios te llame, no vayas a decir, dame otra oportunidad, Señor, porque será muy tarde. Hebreos 9:27 nos dice, estamos destinados a vivir una vez. Y después de la muerte viene el juicio. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Eterno Padre, le damos gracias por ese grande amor que usted tiene por cada uno de nosotros. Le damos gracias que nosotros no merecemos, Dios mío. Pero este es quien es usted, que cada mañana usted renueva sus misericordias sobre nosotros. Le damos gracias que nos ha dado el Espíritu Santo. Le damos gracias que ha tomado nuestros nombres y los ha escrito en el libro de la vida, bendito Padre. Le damos gracias que nos ha dado la oportunidad y de cierto por medio del Espíritu Santo ha traído convicción a nuestros corazones, Dios mío. Cuando es menester que uno se arrepienta, cuando uno le falla, le peca contra usted, Dios mío. Padre, nadie nos ha mostrado el amor que usted nos ha mostrado. Y para siempre estaremos agradecidos, Dios mío. Y yo le ruego que siga tocando en nuestros corazones. Que si tenemos un amor muy pequeño para usted, que ese amor abra nuestros ojos, bendito Padre, y nos llegue a ver la verdad de nuestras vidas. Que hemos sido vil pecadores delante de usted antes de que viniéramos a Jesucristo. Y que usted nos ha perdonado tanto pecado cuando verdaderamente merecíamos el infierno, eterno Padre. Yo le ruego, si hay alguna persona aquí en esta mañana, Dios mío, que se ha descarriado de usted o que no ha entregado su vida a Jesucristo, que su Santo Espíritu toque sus corazones y les mueva, eterno Dios Todopoderoso, a venir delante de su santa presencia, bendito Padre, buscando ese perdón, buscando esa reconciliación con usted, eterno Dios, y ser lavados con su sangre poderosa, Padre eterno. Aleluya. Entonces le damos gracias, eterno Dios, mi Padre celestial, por lo bueno que usted es con nosotros. Aleluya. Amén. Yo le quiero invitar, hermano. Está viendo cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Yo le invito a este altar por varias razones. La de suma importancia es que si usted nunca ha hecho una profesión de que usted quiere que Cristo sea el Señor de su vida, hermano, que venga a este altar y diga: Señor, yo quiero esa salvación que usted, por la cual usted ha muerto. Si te has descarriado, hermano, si estás apartado de Dios por alguna razón u otra, hermano, pues véngale, hermano. Cristo está como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, esperando que sus hijos, sus hijas vengan para atrás, hermano. Y si verdaderamente uno, hermano, no hemos verdaderamente amado a Dios como lo debemos de amar, y yo le sugiero que venga a este altar y diga: Padre, perdóname. Perdóname por menospreciar tu amor y por mi amor ser muy poco para usted. No dejemos que el orgullo nos detenga, hermano. No deje que ese orgullo lo detenga, sino que diga:
yo sé. Poco ha sido mi amor de Dios. Él es bueno.